Bienvenidos a Sector del Terror. Antes de comenzar, me gustaría saber desde dónde y a qué hora me escuchan. Y recordad suscribiros si no lo estáis. Relato número 1. La niebla se aferraba a la carretera como un fantasma hambriento, devorando los metros que mis faros lograban iluminar. El reloj marcaba las 3:47 am y el último pueblo había quedado atrás hacía más de media hora. El silbido del viento se colaba por las rendijas del taxi, acompañando el sonido monótono de las llantas sobre el asfalto mojado. Fue en la curva de los muertos donde la vi. Una figura pequeña, inmóvil, al borde del camino, vestida de blanco, como un espectro recién surgido de la tierra. Mis manos giraron el volante por instinto, reduciendo la velocidad hasta detenerme a unos metros de ella. Bajé el vidrio, el aire frío golpeándome el rostro. ¿Estás bien?, pregunté, aunque algo en mi pecho ya gritaba que nada de esto estaba bien. La niña alzó la cabeza lentamente. Sus ojos eran demasiado oscuros para su edad, como pozos sin fondo. «No baje», susurró, con una voz que no debería haber podido escuchar desde esa distancia, pero que resonó clara en mis oídos. «Ya vienen por mí». El ambiente se espesó de repente, como si el aire se hubiera convertido en melaza. Mis dedos se cerraron solos sobre la palanca de cambios. No vi a nadie más en la carretera, ni oí pasos ni ruidos, pero una certeza primitiva me atravesó. Debía irme. Ahora. Subí el vidrio y aceleré. En el retrovisor, la figura seguía allí, inmóvil, hasta que la niebla la devoró por completo. El motor del taxi ronroneaba con una normalidad que mi mente se aferraba a creer real. Kilómetros después de la curva, mis nudillos seguían blancos sobre el volante. Fue el cansancio, me repetía, solo una alucinación por la niebla y las largas horas sin dormir. Pero entonces el aire dentro del habitáculo se volvió gélido. El cambio fue abrupto, como si alguien hubiera abierto una puerta a un mundo de invierno. Mis propios alientos se convirtieron en nubes blancas frente a mí. El parabrisas empezó a empañarse desde los bordes hacia el centro, como si una boca invisible soplara sobre el cristal. Y entonces la vi. En el retrovisor, sentada exactamente donde debe ir un pasajero, espalda recta, manos sobre el regazo, vestido blanco impecable. No se movía, no respiraba, solo estaba allí, con esos ojos oscuros que ahora me miraban fijamente desde el reflejo. El taxi casi se sale de la carretera cuando instintivamente pisé el freno. El chirrido de los neumáticos rasgó la noche. Me di vuelta con un movimiento brusco, preparado para enfrentar lo que fuera que había entrado a mi coche. El asiento trasero estaba vacío, pero el vidrio trasero estaba completamente empañado, y en él, como si alguien lo hubiera dibujado con un dedo infantil, se distinguían 5 letras borrosas. A, I, U, D, A. El motor tosió una vez y volvió a rugir. La temperatura en el interior se normalizó. Seguí conduciendo, pero ahora con la certeza de que algo había entrado en mi taxi y que quizás nunca se había ido. El sol de la mañana no logró disipar el frío que se había instalado en mis huesos. Revisé el taxi con obsesivo detalle, los asientos, el piso, incluso el maletero. Nada.
solo el olor a humedad antigua que ahora impregnaba la tapicería, como si el coche hubiera estado años abandonado en un bosque húmedo. Las cámaras de seguridad del taxi eran mi última esperanza de cordura. Con manos temblorosas extraje la tarjeta de memoria y conecté el video en mi computadora. Las primeras horas mostraban solo la ruta habitual, mi rostro cansado al volante, la niebla envolviendo los faros, hasta que llegó el momento de la curva. En pantalla se veía claramente cuando reduje la velocidad. La cámara trasera captó el momento exacto en que me detuve junto a la niña, pero donde debería estar su figura solo había un parpadeo en la imagen, como interferencia estática, mis labios moviéndose al hablarle a la nada. Fue lo que sucedió después lo que me heló la sangre. Minutos más tarde, cuando ya había reanudado la marcha, la lente trasera comenzó a empañarse progresivamente, primero como un vaho tenue, luego completamente cubierta por una condensación espesa, y en ese momento el audio captó lo que mis oídos no habían percibido en la noche, una respiración lenta y ronca, como de pulmones llenos de líquido, el crujido de un cuerpo desplazándose sobre el asiento de cuero, y finalmente una voz que no era infantil, sino múltiple, como si varias personas hablaran al unísono. Gracias por no bajarte, ellos te habrían hecho pedazos. Desde aquella noche, mi ruta cambió para siempre. Ya no tomo pasajeros después del anochecer, y la curva de los muertos está tachada en mi mapa mental con líneas rojas de advertencia. Pero algunas madrugadas, cuando la niebla es particularmente espesa y el cansancio nubla mi juicio, creo distinguir una silueta blanca en el arcén, y lo peor no es verla, es que ahora, cuando paso de largo, siento una caricia gélida en mi nuca y una voz que susurra «Gracias», justo antes de que el taxi acelere por sí solo, como si alguien más tuviera el control. Relato número 2. La carretera se extendía ante mí como una cinta negra, desierta y familiar. Había recorrido este tramo incontables veces, siempre de madrugada, cuando el mundo parece sumido en un letargo eterno. Las luces del camión cortaban la oscuridad con indiferencia, iluminando brevemente las líneas blancas que marcaban el camino. No había nada fuera de lo habitual, solo el ronroneo constante del motor y el leve vaivén de la cabina. Hasta que lo escuché, un silbido, agudo, deliberado, como el sonido que alguien haría al acercarse sigilosamente a tu oído para sorprenderte. Pero no había nadie. Nadie podía estar ahí. Giré la cabeza de inmediato, los músculos tensos, los dedos aferrados al volante con más fuerza de la necesaria. El asiento del copiloto estaba vacío, como siempre, la puerta cerrada, las ventanillas intactas. Me sequé el sudor frío de la sien con la manga de la chaqueta. Alucinaciones, fatiga, no había dormido mal, ni había bebido. El silbido no había venido del exterior, no había sido un ruido perdido en la noche. Había sido íntimo, cercano, como si los labios de alguien rozaran mi oreja antes de exhalar ese sonido punzante. Respiré hondo y me obligué a concentrarme en la carretera. Quizás solo había sido un efecto del viento, una distorsión en el sistema de audio del camión, pero algo en mi instinto, en esa parte primitiva del cerebro que reconoce el peligro antes de que la razón lo admita, me decía que no, que ese silbido no había sido un accidente, que había sido para mí. Apreté el acelerador deseando poner distancia entre yo y ese momento, pero la sensación de que algo o alguien había estado allí, respirando en mi espacio, tocando el aire que yo respiraba, no se disipó, y lo peor era que, en el fondo, sabía que no sería la última vez.
El silbido seguía resonando en mi cabeza como un eco venenoso que se negaba a desvanecerse. Mis ojos, casi por reflejo, buscaron el espejo retrovisor. Era un movimiento automático, una comprobación rutinaria para asegurarme de que todo seguía en orden. Pero esta vez, el reflejo no mostraba el vacío habitual del asiento trasero. Había alguien, un hombre calvo, de piel cetrina, con una sonrisa demasiado amplia, demasiado perfecta, como si alguien hubiera estirado los extremos de su boca con hilos invisibles. Sus ojos, oscuros, hundidos, me miraban fijamente desde el espejo. No parpadeaba, no respiraba, solo sonreía. El corazón se me detuvo. No había escuchado que subiera nadie. No había visto sombras moviéndose en la carretera, ni puertas abriéndose. No había sentido el peso de otro cuerpo en el vehículo. Y, sin embargo, ahí estaba, sentado tranquilamente, como si llevara horas viajando conmigo. Mis manos temblaron sobre el volante. El instinto me gritaba que frenara en seco, que saliera corriendo, que hiciera algo, pero el terror me tenía paralizado. ¿Cómo podía estar ahí? ¿Era real o me estaba volviendo loco? Con un esfuerzo sobrehumano, aparté la vista del espejo y miré directamente hacia atrás, girando el torso con brusquedad. El asiento trasero estaba vacío. No había rastro de él, no había olor, ni alteración en el aire, ni el más mínimo indicio de que alguien hubiera estado allí. Me pasé una mano por la cara, tratando de calmarme. Lo imaginé, fue un efecto de la luz, de mi mente jugándome una mala pasada, pero entonces recordé su sonrisa, demasiado nítida, demasiado deliberada, y supe con una certeza helada que no había sido mi imaginación. Algo había estado en el camión conmigo y no tenía intención de irse. El corazón me golpeaba las costillas como un animal enjaulado. No podía quedarme inmóvil, no con esa presencia acechando en los límites de mi visión. Pisé el freno con violencia, haciendo chirriar los neumáticos sobre el asfalto. El camión se detuvo en medio de la carretera desierta, la carrocería balanceándose como si algo pesado se hubiera desplazado en la oscuridad. Encendí la luz interior con un movimiento brusco. Un resplandor amarillento inundó la cabina, revelando cada rincón, cada sombra. Me giré completamente, las uñas clavándose en el respaldo del asiento. Nada, el espacio detrás de mí estaba vacío, las fundas de los asientos impecables, sin arrugas que delataran un peso reciente. Bajé la ventanilla, escudriñando la negrura exterior. No había figuras huyendo, ni pasos apresurados, solo el viento nocturno rozando los arbustos al borde de la carretera. Salí del vehículo con movimientos torpes, la respiración entrecortada. Revisé las puertas traseras, cerradas con seguro. Las cámaras de vigilancia del camión, instaladas precisamente para evitar robos, seguían grabando, su luz roja parpadeando en la oscuridad como un ojo cíclope. Regresé a la cabina con la garganta seca. No podía seguir así. Necesitaba respuestas. Al llegar a casa, descargué las grabaciones de esa noche. Las imágenes en blanco y negro mostraban el camino, la soledad de la carretera, mi perfil concentrado al volante. Avancé el video hasta el momento exacto del silbido. Y ahí estaba, una interferencia. Un segundo de nieve digital, de píxeles retorciéndose como gusanos, justo cuando el silbido atravesó mi oído. Cuando la imagen se estabilizó, el asiento trasero aparecía vacío otra vez, pero algo en esa distorsión me heló la sangre, porque no fue aleatoria, fue precisa, como si algo o alguien hubiera borrado deliberadamente su propia presencia del registro. Desde entonces evito esa carretera
carretera de madrugada, pero a veces, cuando el cansancio nubla mi mente, creo ver en el retrovisor un destello pálido, una calva fantasmal, una sonrisa que no pertenece a este mundo, y sé con certeza absoluta que algunas presencias no necesitan subir al vehículo, simplemente están. Último relato. La niebla se aferraba a la carretera como una bestia viva, densa y hambrienta, devorando los faros de mi camión con avidez. Había salido de Michoacán poco después de la medianoche, como siempre, con un remolque cargado de frutas frescas que debían llegar al norte antes del amanecer. El peso se sentía normal al principio. El motor ronroneaba con familiaridad bajo mis pies, y la ruta, aunque solitaria, era tan conocida como las arrugas de mis propias manos. Pero algo cambió al adentrarnos en las montañas. El volante empezó a resistirse, como si una fuerza invisible tirara de él en dirección contraria. El motor, que antes rugía con potencia, comenzó a gemir bajo una carga que no existía. Miré el tablero. No había fallas, no había luces de advertencia. Las llantas estaban intactas, los frenos respondían. Todo parecía normal, excepto que no lo era. El camión se arrastraba ahora como si llevara el doble de peso, como si algo o alguien hubiera trepado al remolque sin que yo lo notara. Me sequé las manos sudorosas en los pantalones y ajusté el retrovisor interno, escudriñando la oscuridad detrás de mí. La lona del remolque estaba sellada, intacta, hasta que lo vi. Un movimiento, algo se agitó dentro de la caja, un temblor fugaz que hizo ondear la lona por un instante. Me quedé helado. Imposible. El remolque estaba cerrado con candado y sello de seguridad. Nadie podía estar ahí dentro. Apreté el acelerador, deseando salir de ese tramo maldito, pero en el espejo, por un segundo, juré ver la silueta de alguien asomándose entre los pliegues de la lona, y entonces entendí, con un escalofrío que me recorrió la espalda, por qué el camión pesaba tanto. No era la carga lo que nos frenaba, era lo que había subido con ella. El punto de revisión apareció como un oasis en medio de la noche, sus luces amarillas cortando la niebla como cuchillos oxidados. Aprieto los frenos con más fuerza de la necesaria, sintiendo como los neumáticos protestan contra el asfalto húmedo. Las manos me tiemblan al apagar el motor. El silencio que sigue es peor que el ruido. Bajo del camión, con movimientos torpes, las botas chapoteando en los charcos de la carretera. El aire huele a tierra mojada y diésel, pero por debajo, apenas perceptible, hay algo más. Un aroma dulzón y rancio, como fruta olvidada al sol. Me acerco al remolque con pasos medidos, cada uno más pesado que el último. El sello de seguridad sigue intacto. La cerradura no muestra señales de violencia. Trago saliva al tomar el cortafríos de mi bolsillo. El sonido del plástico rompiéndose parece obscenamente fuerte en la noche callada. Cuando la lona cede, el interior se revela vacío, completamente, absurdamente. No hay cajas, no hay rastros de carga, ni siquiera el jugo pegajoso de frutas estrelladas contra el piso. Solo tablas desgastadas, marcadas con arañazos que no recuerdo haber visto antes. Me agacho pasando los dedos por las hendiduras. Son demasiadas, demasiado profundas, como si docenas de cosas hubieran arrastrado sus garras una y otra vez. El supervisor llega con su linterna bailando sobre los charcos. Sus preguntas son las esperadas, su tono cada vez más acusador. Miro una y otra vez los candados, los sellos, buscando una explicación que no existe. La empresa hablará de negligencia, de robos, de informes falsos, pero yo sé la verdad. Algo subió a mi camión en aquel tramo maldito. Algo que no dejó huellas.
algo que no necesitó abrir las puertas para entrar. Y cuando el supervisor se marcha, jurando que esto tendrá consecuencias, me quedo mirando el remolque vacío bajo la lluvia. Porque en el reflejo del charco a mis pies, por un instante, veo algo moviéndose dentro, algo que ya no está, o que nunca se fue. La sala de revisión olía a café quemado y humedad. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre mi cabeza como estrellas agonizantes, mientras el técnico de seguridad manipulaba los controles. La pantalla mostraba mi camión desde múltiples ángulos, una criatura metálica arrastrándose por la carretera bajo la niebla espesa. Ahí, murmuró el técnico, señalando el timestamp exacto. Al principio no vi nada, solo la cinta asfáltica brillando bajo los faros, los árboles inclinándose como espectadores curiosos. Pero entonces el video se distorsionó por un segundo, un parpadeo digital, y cuando la imagen se estabilizó ya estaban allí. Sombras, no eran humanas, no eran animales, eran manchas de oscuridad que se despegaban de la noche misma, deslizándose desde los bordes del camino hacia mi remolque. Se movían contra el viento, contra la física, contra todo lo que conocía. La cámara trasera captó cómo la primera sombra se alzó junto a la lona del remolque. No hubo fuerza, no hubo esfuerzo, simplemente se filtró a través de la tela como humo espeso. Otra la siguió y otra. En cuestión de minutos, docenas de aquellas figuras sin rostro se apiñaban alrededor del camión, desvaneciéndose en el interior como si la lona no existiera. El vehículo, mi vehículo, se hundía visiblemente sobre sus ejes con cada nueva intrusión, como si aquellas cosas sin peso de repente tuvieran masa. El técnico detuvo la grabación justo cuando una interferencia masiva distorsionaba la imagen. En el último fotograma visible, algo se movía dentro de la cabina, algo que no era yo. Nadie en la sala dijo nada. El supervisor, que antes me acusaba de negligencia, ahora apartaba la mirada, incómodo. El técnico apagó el monitor con dedos temblorosos. Esa noche, mientras firmaba mi renuncia, supe la verdad. Las carreteras nocturnas no están vacías. Solo nosotros no vemos a quienes las recorren. Y a veces, cuando la niebla es demasiado espesa y el motor gruñe sin razón, esos pasajeros sin nombre deciden viajar con nosotros. Pesan, se alimentan y nunca pagan el pasaje. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte si no lo estás y deja tu me gusta para poder seguir haciendo más vídeos. Hasta la próxima.